Gloria a Dios, a su nombre. Y todo lo que respira, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Diga conmigo, aleluya. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y que del polvo de donde esté, Él nos levantará. Padre celestial, en esta hora levantamos nuestras manos a ti para adorarte y alabarte, para exaltarte, Señor, y darte gracias por un día más, por un día de misericordia y de gracia divina. Padre, ahora prepara nuestros corazones para escuchar palabra del cielo, palabra revelada, palabra del Espíritu, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga muy ricamente. Quiero en esta hora comenzar dándole un pequeño testimonio con respecto al poder de Dios. Estábamos en la ciudad de Colón predicando el viernes pasado y en medio de la administración el Espíritu Santo descendió, hermano, y comenzó la gente a hablar en lengua. La gente comenzó a recibir y una muchacha comenzó y fue liberada de un espíritu que la atormentaba. Por la palabra, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Hay poder en Cristo, hay poder en Dios. Dice Jesús dijo en Juan 6, 66, 67, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Así que donde se predica el evangelio, el Espíritu de Dios toma control del lugar y lo que está muerto cobra vida. El que está enfermo toma sanidad y el que está acongojado recibe ánimo, porque es palabra viva. Amén. Y esa es la misión de en esta hora, que usted reciba ánimo. Mientras yo oraba al Señor, debatía entre dos mensajes y me acordé de las sabias palabras de la pastora que decía que el evangelio es sencillo y que nosotros debemos predicar el evangelio de la cruz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy en día el modernismo ha llevado muchas veces a la iglesia. En algunos momentos hay que entrar en profundidades, ¿no? A nivel de ministerio, a nivel de liderazgo. Pero sentí de parte de Dios que nosotros debemos volver a nuestros principios. Lucas capítulo, vaya conmigo a Lucas 5. El lema para este año en el concilio de las asambleas de Dios es: volveos a las sendas antiguas. Volveos a las sendas antiguas. Y como estamos hoy, un día de culto, más allá de una predicación, quiero enseñar en esta hora. ¿Ok? Si de repente me entra ese espíritu de predicar, predico, pero trataré de enseñar. Amén. Creo que tenemos suficiente tiempo, sierva, ¿verdad? Dice Lucas 5: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y vio a los pescadores que, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Subrayado en rojo, por algo, ¿verdad? Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, ¿viendo qué? Viendo la pesca milagrosa, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran ¿qué? Compañeros de ¿quién? De Simón. Pero Jesús termina:
Jesús dijo, Simón, le dijo a Simón, otra vez en rojo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Principios de Dios. En esta hora quiero pues continuar con un mensaje que hace bastante tiempo no lo he podido concluir. Yo quiero concluirlo en esta hora. Y consiste en que nosotros como cristianos y como iglesia somos gente que somos guiados y fundamentados bajo principios de Dios. Y los principios de Dios son inalterables. Hay principios por medio de la cual Dios creó la naturaleza. El principio de la gravedad desde el tiempo de la creación hasta el día de hoy se mantiene y establece que todo lo que sube baja. ¿Por qué? Porque el principio de la gravedad en verdad se llama el principio de la atracción de los cuerpos al centro de la tierra. Ese principio de atracción al centro de la tierra fue establecido desde la creación y desde ese entonces no ha podido ser alterado. Así como hay principios físicos, así como está el principio de la fotosíntesis, así como está el principio del agua, así como están los principios que rigen la naturaleza, hay principios espirituales. Y el principio espiritual dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar y el cual tendrá misericordia. Principio de Dios. De tal manera dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Si en esta noche has venido cargado, si en esta tarde has venido cargada, si estás escuchando esta palabra y estás cargado, acongojado y afligido, la Biblia dice en el principio de Dios, dice que echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo, porque Jehová te ama con amor eterno y Él sabe cuál es tu aflicción, Él sabe cuál es la prueba que estás atravesando, pero en los principios de Dios escrito en su palabra vemos de que dice, no temas, yo estoy contigo, aunque pase por el río no te anegará, aunque pase por el fuego no te quemará, porque yo Jehová estoy contigo. Lucha. Es una verdad absoluta. Y bajo esa premisa, ese prisma, quiero que vea 4 principios que vemos aquí. Primer principio, el principio de observación. Dice la Biblia, escuche esto, que Jesús descendía al lago de Genesaret. Ese lago de Genesaret en otros pasajes le llaman el mar de Galilea. Porque en realidad ese lago tiene todas las características como si fuera un mar. Pero en realidad es un lago. Y le llaman también el mar de Galilea. Cuando usted oye hablar del mar de Galilea en la Biblia se refiere al lago de Genesaret. Cuando Jesús descendía, la Biblia dice que Jesús descendió al lago de Genesaret. Y cuando Él descendía, dice que la gente lo apretujaba. La gente se agolpaba sobre Él para oír ¿qué? La palabra de Dios. Lo primero que vemos aquí son 2 tipos de creyentes. El creyente que se acerca a Jesús para poder recibir un milagro. El que se acerca a Jesús por un interés personal ante una necesidad. Pero también vemos el segundo creyente, el segundo discípulo que Dios quiere hacer de nosotros no solamente creyente, Él quiere hacer de nosotros discípulos de Él. De tal manera que dice la Biblia que por encima de la multitud Él levanta su mirada y mira a los pescadores. Y cuando lo ve a la distancia, no solamente observa a los pescadores, sino que se le revela a Él que estos pescadores estaban tristes y apesadumbrados porque no habían pescado nada. ¿Y por qué usted dice eso? Porque Él se acercó a los pescadores. Nadie sabía, nadie le había dicho, pero Él se acercó a los pescadores. O sea que Él levantó la mirada. Él
El hombre mira las apariencias, mas Dios mira el corazón. El hombre mira lo que está por fuera, pero Dios sabía la verdadera necesidad que tenían aquellos pescadores. Así como usted y yo tenemos una verdadera necesidad, y la verdadera necesidad, la principal necesidad que tenemos es que Jesús se nos revele como un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Él no está muerto, Cristo vive. Y como Él vive, Él está presente en las rutinas diarias de la vida nuestra. Él conoce tu corazón, porque Él no mira lo que está por fuera. A veces nosotros perdemos la óptica por el devenir cristiano, por las pruebas de la vida, y perdemos la óptica que el primer principio de Dios se mantiene, que Él te ve. Y cuando Él nos ve, no nos ve con ojos de juicio ni ojos de disciplina solamente, sino con ojos de misericordia. Dice la Biblia, a los paréntesis lo cierro, que cuando Él vio a Moisés, dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlo del mano de Faraón. Principio. Desde ese mismo principio de que Él vio la aflicción, que Él conoció la angustia, he descendido y descendió sobre el monte y se le reveló a Moisés. Ese mismo Dios, ahora hecho carne, desciende al de Nazaret para atender a una necesidad. El mismo principio. El principio de observación, para ir un poco rápido, nos lleva a nosotros a darnos cuenta de que Dios nos, a través de ver en nuestras vidas cómo nos conducimos o cómo reaccionamos ante la obra de Él. Hoy por hoy, por eso es que en estos 4 principios vamos a observar cómo Él saca a hombres pescadores como usted y yo, hombres ordinarios, y lo transforma a hombres extraordinarios, de tal manera que dice que cuando Él se le revela, dice que dejándolo todo, le siguieron. Dejaron de ser un hombre del vulgo y se convirtieron en discípulos. Dejaron de ser gente sin compromiso para ser entonces discípulos con un compromiso que tenían con Dios. El gran problema que tenemos, Dios, gloria a Dios que se está grabando, el gran problema que tenemos en el siglo XXI, que mucha gente se acerca a Jesús para atender, para que Jesús atienda a su necesidad, pero muchas veces se van sin saber atender la necesidad de Jesús. Y la necesidad de Jesús es que dejándolo todo le siga. Se convirtieron en discípulos. El discípulo es aquel que sigue los caminos del maestro. El discípulo no se debe a sí mismo, el discípulo se debe a Cristo. Y cuando tú te debes a Cristo, tienes un compromiso de vida, de servirle a Él en la iglesia y de dejar de ser un creyente ordinario en convertirte en un discípulo de Cristo. Hoy por hoy estamos llenos en muchos lugares de simpatizantes y no de discípulos. A su nombre. Vamos a ver ese proceso, cómo ellos salieron de una vida ordinaria para convertirse en creyentes y de creyente a discípulos. Es un proceso. Y esos procesos están fundamentados bajo los principios de Dios. Mire esto, su Biblia abierta. Dice que cuando Él vio las 2 barcas que estaban cerca de la orilla y que vio a los pescadores que estaban remendando las redes, dice la Biblia que entrando, segundo principio, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Abro paréntesis y lo cierro. Simón y los pescadores a la orilla de la playa tipifican al hombre de Dios, al panameño y a la panameña, de que está a la orilla de la playa. En la orilla de la playa, Simón y los pescadores, compañeros, estaban allí esperando que llegara la noche para salir a la mar otra vez. O sea que tipifica al hombre de Dios, al padre de familia, a la madre de familia, de que no podían ir a la casa con las manos vacías, porque tenían una
responsabilidad de proveer el hombre, de proveer en el hogar. Hoy por hoy nos enseña de que si te encuentras a la orilla de la playa y te encuentras remendando redes, confía en el Señor de que Él se te aparecerá. De la nada, dice, se le apareció. No fue de la nada, es que desde que estabas en el hueco de tu mano, ya Dios te había escogido a Simón, y ese día se apareció en medio de la orilla de la playa para revelarse al corazón, a su nombre. A la orilla de la playa se acerca Jesús, y Jesús, segundo principio, le dice: aparta un poco la barca de la orilla. Principio de separación. Cuando nosotros aprendemos que la Biblia está llena de simbología, de alegorías, y esto es una iluminación en la revelación escrita. Todo está revelado, pero se nos ilumina al lector, al maestro, al predicador. Cuando estamos leyendo, se nos ilumina la Biblia y nos muestra que detrás del logo hay principios espirituales que nos hablan a nosotros lo que Dios está demandando de su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que le dijo a Simón: separa, le dio una orden. Como nos ha dado a nosotros, nos dio órdenes, mandamientos y ordenanzas. Amar a Jehová sobre todas las cosas, guardarnos en santidad, llevar una vida de fe, servirle a Dios, no para ser visto por los hombres, sino para ser visto por Él. Son mandamientos que nos manda, pero no son mandamientos inquisitorios, no son mandamientos forzosos, sino que son mandamientos cargados de amor. Entonces aquí vemos a Jesús diciéndole a Simón: separa un poco la barca. Escuche bien, la barca representa y tipifica el corazón de los hombres. Presta atención. La multitud que lo apretujaba representa, lo dije, el creyente que solamente ve a Dios como un banco de sanidad, un banco de salvación. Solamente lo ven como una fuente de donde obtener una mejor vida. Y eso no está mal, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, obras de pobreza, obras de ruina, obras de enfermedad. Y por eso debemos acudir. Pero no solamente debemos acudir a Dios por lo que Él puede ofrecer. Lo que aprendemos en este pasaje, que a Dios hay que buscarle, no por lo que Él puede ofrecer, no por una sanidad, sino que hay que buscarle en espíritu y en verdad, porque Él es tu Dios, es tu Salvador, es tu Redentor, es tu Sanador, Él es tu libertador. Conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre de tradiciones, libre de conceptos, libre de cualquier tipo de dogma. Él te hace libre por su palabra. Entonces lo buscamos por lo que Él es en nuestras vidas principalmente. Dicho eso, entonces entramos en materia y vemos entonces al creyente, a la multitud de la playa, la barca que representa el corazón de los hombres, y los discípulos, los pescadores que están en la barca, representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que le dijo a Simón: separa un poco la barca de la playa. Ese principio de separación. Y dice que desde la barca enseñaba a la multitud. O sea, que él necesitaba separarse de la multitud para enseñarle a los hombres que estaban en la iglesia, los que estaban en la barca, enseñarle una verdad. Del que estaba en la barca no era un hombre cualquiera, pero la revelación, escuche esto, la revelación del evangelio es progresiva. Ese te va revelando poco a poco, te va mostrando sus caminos poco a poco. Nos saca de lo natural para llevarnos a lo sobrenatural. Abro paréntesis y lo cierro. A través de este pasaje aprendemos usted y yo que no hemos sido llamados para vivir en lo natural, sino caminar y vivir en lo sobrenatural. Si fuera por usted y yo y por los doctores, estuviéramos muertos ahora mismo, pero usted y yo tenemos vida, porque sobre nosotros está la vida sobrenatural. El que levantó a los muertos
Cristo, el que hizo milagro. Ese es el que vive en ti. Ese es el que te da la vida y la salud. Ese es el que te provee de manera inesperada, porque vives en lo sobrenatural. A eso nos hemos sido llamados. Por eso le decía yo en un culto anterior, no era el de Colón, antes de Colón, no me acuerdo qué iglesia fui. Acá en la 24, de que nosotros hemos sido llamados. Que cuando a usted le digan cómo usted está, usted le diga: yo estoy en el Espíritu. Ese es el saludo del cristiano. Porque dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos ¿qué? 8. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto era débil para la carne, Dios en semejanza de carne de pecado, sí se condenó al pecado en la carne, para que ya no vivamos más bajo los designios de la carne. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en esta mañana, en esta tarde, no estamos ocupando del Espíritu. Y cuando tú te ocupas del Espíritu, Él te lo devuelve en paz y sobre todo en una vida espiritual. Entonces, cuando Él separa la barca, la separa para mostrarle, escuche esto, se revela a nosotros. Porque mientras yo leía y yo estudiaba, era como una imagen, como una película. Yo podía ver ese pasaje y yo podía ver lo siguiente, que es lo que trato de transmitirle de parte del Señor. Mientras la barca estaba a la orilla de la playa, los pescadores hablaban lo que hablaba la gente en la playa. ¿Qué hablaba la gente de la multitud? La cosa está dura, la situación sube el pan, sube el aceite, subió la mantequilla, subió la carne, subió el pollo. Mientras tú estés viviendo lo natural con la gente de la playa, hablarás como la gente de la playa, mirarás como la gente de la playa y hablarás como la gente de la playa. No fue Simón que dijo: dada la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Habló como un hombre de la playa, pero él necesitaba separarse, porque cuando él se separó, entonces podía ver a Jesús cara a cara, face to face. Y cuando lo vio face to face, cara a cara, su mirada dejó de estar en el problema, en la necesidad, en la escasez. Le cambió la cara. Hey, Pedro, Simón, vete, separa la barca para que me veas a mí, para que no pongas tu mirada en los problemas y en las pruebas de la vida. Pon tu mirada en mí, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que quitaran su mirada, 1, 2, para que se les revelara el corazón. A su nombre. Separación. Y en esa separación hay intrínseco un tercer principio. Antes de concluir con la separación final, o el objetivo final de la separación, dice la Biblia que le dijo a Simón, le rogó a Simón que apartase de tierra un poco, y léalo conmigo. Y sentándose, se enseñaba desde la barca a la multitud. Desde que yo tengo uso de razón, se me ha enseñado de que la barca representa el corazón de los hombres, y que cuando Jesús le pide la barca, le está pidiendo el corazón. Pero en escuela dominical, hace 33 años, a mí se me enseñó el señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? El señorío de Cristo es que este es el corazón, esta es la barca. Y dice que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, que hasta ese día la barca era ¿de quién?
de Simón el pescador y dejó de ser de Simón en ese momento para ser de Jesús. Separado de la playa podía enseñar. Te hablo más claro, Él quiere hacer de tu corazón una barca, no donde le des un pedacito. No, Señor, siéntate ahí nada más, ahí nada más. No, Él se quiere sentar. Eso es señorío de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el quien murió y se dio por mí. O sea que el señorío de Cristo es que yo le entrego mi barca por completo. No le entrego un pedazo, se la entrego por completo. El señorío de Cristo habla de que ya no somos llamados a ser creyentes, sino discípulos. Y discípulo es aquel que le entrega la barca por completo. El gran problema que tenemos en pleno siglo XXI, que tenemos creyentes que por la falta de enseñanza, de doctrina sana, llevan una vida en donde solamente dejan que Jesús se siente el día del culto. Y cuando llegan a la casa, vuelven y se sientan. No preguntan, no consultan. Proverbio 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Reconocer es distinguir, reconocer es discernir, reconocer es preguntarte: ¿qué quiere Dios para mi vida? Si Dios quiere que yo entre en esa relación, si Dios quiere que yo entre en ese préstamo, si Dios quiere que yo compre esos zapatos, si Dios quiere que compre la comida chatarra, pregúntale a Dios primero, porque cuando tú le preguntas a Dios, tú le estás diciendo: Señor, no es mi barca, es tuya. Le entrego mi vida a Cristo. No de labios, que dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo recuerdo 33 años predicando, escuche esto, y yo recuerdo, que yo recuerde, jamás había vivido lo que he vivido ahora. A la hora de los llamados, tengo esa carga de llamar a hombres con llamados, como Paredes, como la doctora, Benito, como el salmista. Todos aquí somos llamados, Daisy, por Dios, para una obra específica. Y en ese llamado, nosotros, todo depende de que ese llamado llegue a su final término cuando usted esté dispuesto a entregarle la barca por completo a Jesús. Entregarle la barca es el que no renuncia a todo lo que posee, que tenía, que era lo que tenía de posesión, que era lo que tenía él. Lo único era la barca. Él se la entregó a Jesús. ¿Por qué se la entregó? Porque más adelante vemos de que él le obedeció. Cuando hablo de entregar, quiero aclarar el concepto. Cuando él hablo de entregar la barca, es que él fue obediente de darle la barca. Y entonces no solamente de darle, sino que se sentó y él entonces ahora dirigió. Ahora, Simón, boga mar adentro. O sea, fue obediente. Le dio la barca y fue obediente. Algunos le entregan la barca, pero siguen desobedientes. ¿Serio? Siguen desobedientes, haciendo lo que le da la gana. Y solamente piensa que con cumplir, con diezmar y ofrendar y venir a la iglesia es suficiente. No, mi hermano, hay algo más. Hay algo más. Hay algo más que te espera. Hay algo más que Dios quiere de ti. Él no solamente quiere la barca, sino que seas obediente al llamado de Dios. Señor, toda la noche dijo: hemos estado trabajando, pero nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Fue obediente. Por encima de lo innatural. Era innatural, era ilógico que se pudiera pescar de día. Pero Dios hizo el milagro. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A su nombre. Dice la Biblia. Me encanta la Biblia. Primera regla de la hermenéutica: Él es su propio intérprete. Mire la revelación. Cuando Jesús decidió llevar la barca en los manuscritos antiguos, cuando Jesús dijo: boga mar adentro, en los manuscritos antiguos, o sea, en el arameo donde él habló, significa: lleva la barca
a lo más profundo del lago. Eso fue lo que Jesús le dijo en arameo. Boga mar adentro, o sea, lleva la barca a lo más profundo del lago. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando Jesús le dijo estas palabras, ya Jesús había enseñado. Ya Jesús se había sentado. Ya Jesús había apartado la barca un poco. Y cuando ya terminó de enseñar, entonces se dirigió a Simón y a su compañero, Juan Zebedeo. ¿Cuál es la enseñanza? De que no puede haber milagro si primero no está la palabra. Cuando terminó de hablar le dijo, cuando terminó de hablar vino la pesca milagrosa. Hay que escuchar la voz de Dios. Primero Dios habla lo que él hará contigo. Le dijo a Jeremías, yo haré de ti, dice, aunque estabas en el vientre de tu madre, ya yo te había escogido como profeta. Primero Dios habló en el mundo espiritual. Algo se rompe cuando tú proclamas la palabra. Y cuando tú proclamas la palabra, primero se establece el principio de Dios, la palabra del Espíritu que rompe cadena, que rompe atadura, porque la palabra es Espíritu. La palabra, no es letra humana, no es sabiduría humana, es sabiduría de Dios. Y cuando le dice, boga mar adentro, dice la Biblia, me encanta, principio de fe. Una vez que está separada la barca, que ya ha enseñado, le da la orden, boga mar adentro, y me encanta, porque dice, Señor, no, le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, ¿qué? Vaya conmigo, léalo. Toda la noche hemos estado trabajando y nada, siga leyendo conmigo, y nada hemos pescado. Pero hay un punto y coma. O sea, que él viene hablando. Míreme a mí, padre, míreme a mí, varón, mire. ¿Cómo se llama mi hermano? Míreme, Máximo. Toda la noche hemos estado trabajando. Pero hubo un punto y coma. Pero ese punto y coma lo puso el escritor para que lleve al lector de que hubo una intercesión de tiempo. El punto y coma es un semialto. Toda la noche hemos estado trabajando, punto y coma. Pero en tu palabra, ese punto y coma es que la palabra predicada revolucionó las entrañas de la mente, del corazón de Pedro. Es que esa palabra hizo lo que no podía hacer el hombre. Hizo de un hombre ordinario un hombre de fe. Pero en tu palabra echaré la red. El punto y coma es el espacio de tiempo que el hombre necesita para reconocer de que es palabra de Dios y no es palabra del hombre. Él le digo a Elías, le digo, dice, come y bebe porque largo camino te resta. Caminó 40 días y 40 noches con una sola comida, por la palabra que Dios le dijo. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra todo fue creado de la nada. Por la palabra Jesús sanaba a los enfermos. Por la palabra alcanzamos salvación. Por la palabra obtenemos vida eterna. Por la palabra tenemos esperanza. Por la palabra somos fortalecidos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en esta tarde. Llénate de la fuerza de Dios. Llénate de la palabra. Porque cuando te llenas de la palabra, te llenas de Dios a su nombre. Punto y coma. Solamente para el punto y coma hay suficiente doctrina bíblica para establecer un principio. Y ese que es el principio de la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y qué oyó él? Palabra de Dios. Y el oír, él no era un hombre de fe. Él estaba siendo introducido en el proceso para convertirse ya no en uno de la playa, sino ahora en un creyente que le creyó. Y después que le creyó y que vio la pesca milagrosa, dice la Biblia, me encanta la Biblia, léalo conmigo, 5:8. Viendo esto, Pedro,
¿qué fue lo que vio Pedro? Que cuando él fue obediente y soltó la palabra, mas en tu palabra echaré la red, tiró la red y vio que eso dio resultado y vino la pesca, la multiplicación de los peces, vio la pesca milagrosa. Fue tan grande la pesca que dice que tuvieron que pedir ayuda a otros porque la barca se hundía de tantos peces. Porque cuando Jesús se sube a tu barca deja de estar vacía para llenarse de abundancia. Porque cuando tú dejas que Jesús se suba a la barca, entonces Jesús te provee y te suple mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En esta tarde entrégale la barca por completo. En esta tarde créela la palabra de que Dios te sacará. Él levanta del polvo al pobre y exalta del muladar al menesteroso para darle un sitio de honor y sentarlo junto a príncipes. Él levanta del muladar al pobre y del menesteroso hace levantar. Él levanta del polvo al pobre, iglesia. Se lo dice a alguien que estuvo en el muladar, que estuvo en el polvo, que estuvo en la pobreza y que de allí Dios me sacó, tanto de la pobreza física como de la pobreza espiritual. Dios es real. Por eso le predico como si fuera el último día de mi vida, con pasión, porque yo sé que Dios, mi Dios es real. Dios es más real que el aire que sopla. Dios es más real que la luz que nos ilumina. Dios es real. Mi Dios es real. Tu Dios es real. Se hizo realidad a un hombre del vulgo ordinario que no sabía que estaba siendo procesado para dejar de ser un pescador y convertirse en un discípulo de Cristo y después en un apóstol de la fe. Wow. Viene la parte que me encanta. A su nombre. Su Biblia abierta. Trataré de no emocionarme tanto. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, léalo conmigo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tuvo una doble revelación. Le fue revelado, número uno, que era un hombre pecador. ¿Pero por qué? Porque reconoció, le fue revelado por la pesca que habían hecho. Dice que el temor se apoderó de ellos. En los textos antiguos dice que un gran sentido de la presencia del Señor llenó la barca. Dice que el ambiente cambió cuando vieron la pesca milagrosa. Por eso que ahora entendemos que cuando Simón le dijo al maestro, todavía con el lenguaje de la playa, le dijo maestro, pero cuando se separó y cuando fue obediente y vio la obediencia, el resultado, dice que cayó de rodillas. Y el que lo había llamado maestro, ahora lo llama Señor. Señor, apártate. Esa palabra Señor significa Adón. Viene la raíz de la palabra Adonai, Señor de señores, Rey de reyes. Le fue revelado que el que estaba en la barca no era el hijo de José, no era el hijo del carpintero, no era el hijo de María, no era uno más de Galilea. Es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Es el Cordero de Dios que provee tu necesidad. Es el Cordero de Dios que trae sanidad a tu cuerpo. Es el Cordero de Dios que tiene tu nombre escrito en una piedrecita blanca allá arriba en los cielos. Le fue revelado que el que estaba en la marca, como dicen los mexicanos, era el mero mero. Es el Mesías anunciado desde los tiempos de sus padres. Le fue revelado a Simón. Por eso lo llamó Señor. Señor. Le fue revelado la deidad, la grandeza de Dios. Y le fue revelado su condición de pecador. ¿Sabe usted? En pleno siglo XXI tenemos gente que va camino al infierno porque Dios no se le ha revelado el corazón como se le revela a usted y a mí, como el Dios hecho carne, como el verbo de Dios, como el Cordero, como el Alfa y la Omega.
Por eso que van y caminan a ciegas a una eternidad sin Cristo. Porque necesita que usted y yo le podamos mostrar y se le pueda revelar a través de la palabra predicada, a través de la palabra enseñada o en la evangelización, se puedan descubrir el velo. Como dice el Señor en su palabra en Romanos, y cuando el velo les sean quitado, entonces se convertirán. Cuando el velo se quita, hoy estamos descorriendo un poco el velo. Estamos teniendo una revelación de uno de los pasajes más hermosos predicados en todas las naciones de la tierra. Cuántas veces se ha predicado sobre la pesca milagrosa, pero hoy se me revela a mí de que la verdadera pesca milagrosa no fueron los peces, fue el corazón de Pedro, que lo transformó en un discípulo y posteriormente en un hombre llamado apóstol de la fe, porque él lo sacó del ordinario y lo llevó a lo extraordinario. Te hablo más claro, él te saca de lo natural para que vivas en lo sobrenatural. Él te saca del ordinario para que camines en lo extraordinario de él. A su nombre. ¿Y cuál es lo extraordinario? Los milagros. ¿Cuál es lo extraordinario? El sustento. ¿Cuál es lo extraordinario? El sustento que viene del cielo. ¿Cuál es lo extraordinario? Que cuando es imposible para todos, es posible para él. Y él se aparece en tu barca para llenarla y para saciar tu verdadera necesidad. Por último, quiero apuntalar algo, porque el tiempo es mi amigo. Santo Padre. Dice la Biblia: apártate de mí. Le fue revelado, recibió la revelación. Por eso ya no lo llamó maestro, ahora lo llamó Señor. ¿Me hago explicar? Fue una revelación progresiva. Primero se le revela a la orilla de la playa. Después se le revela separado de la orilla como un maestro, como un rabí. Y después se le revela como el Dios hecho carne, como el Dios que hace milagros. ¿Este quién es? Se le reveló. Por eso que cuando nosotros vemos a Simón que lo llama maestro, esa palabra maestro significa rabí, porque en ese momento se le reveló como maestro. Recuerde que Jesús estaba irrumpiendo en la religión, estaba irrumpiendo en las tradiciones de los judíos, en los hebreos. Ellos no sabían, no conocían nada del evangelio, no sabían del Mesías. Habían escuchado por sus padres que vendría un Salvador, pero no tenían revelación. Por eso Jesús se lo llevó en una revelación progresiva. Se le reveló como maestro, y después cuando vino la pesca, el que lo había llamado maestro ahora le dice: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Le reveló la deidad de Dios. Se reveló como el gran yo soy. Es necesario que usted y yo tengamos una revelación del gran yo soy, del alfa y del omega. Tú no dependes solamente de lo que tú puedes hacer con tus manos. Tu sustento viene del cielo, dice la Biblia, porque el toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él se lo revela para mostrarse a nosotros de que nosotros necesitamos caminar revelándonos que Él camina, y que el que camina contigo no es un teacher, un maestro ni un rabí más, es el maestro, el Señor de señores. A su nombre. Una vez que se le revela, me encanta la Biblia porque nos muestra una de las verdades fundamentales del evangelio, y que consiste en lo siguiente. Me encanta, dice, léalo conmigo, su Biblia abierta. Ya vamos terminando. Comenzamos en el versículo 1, ya estamos ya en el 10. En el 8. Después que terminamos con el 8, dice el 9, porque por la pesca que habían hecho, le hablé en antes, el temor se había apoderado de él. Le hablé que eso era que una honda presencia se apoderó de ellos. 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, también se llenaron del temor de Dios. Pero fue Jesús el que tenía una encomienda de parte del Padre
para con la vida de Simón, porque le dijo, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y mire el 11 lo que dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es aquel que está dispuesto a dejarlo todo para seguir. Dice, primera de Pedro 2:22 dice, porque ejemplo nos has dado para seguir sus pisadas. O sea que el verdadero discípulo sigue la pisada de Jesús. El verdadero discípulo no es estático, es activo, es dinámico. El evangelio es dinámico. El evangelio es por medio del hablar, del evangelizar, el de dar testimonio, el de venir a la iglesia. Te mantiene activo, pero también te mantiene como instrumento. Dejándolo todo, le siguieron. O sea que él recibió la revelación de que él tenía que seguir al maestro. Él no tenía ni idea a lo que iba, pero una cosa sí sabía. Y el que estaba ahí delante no era un hombre más, era el Mesías. Le fue revelado de que era un ser divino. Te hablo más claro, Él nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios. Él nos ha dejado toda autoridad para que en su nombre hagamos cosas mayores que ellos. Y la iglesia, a pesar que la pesca, que la barca se llena de peces, prefieren seguir a los peces que seguir a Jesús. Porque abro paréntesis y lo cierro. Para seguir a Jesús hay que tener un compromiso. Para seguir a Jesús es decirle, Señor, toma mi vida, dejándolo todo. Te entrego todo, Señor, en esta tarde. Te entrego todas mis cadenas, mis ataduras. Te entrego todas aquellas cosas, Señor, que me agradan del mundo. Te entrego la vida de comodidad para aquel que está en la pantalla. Tú que vives llevando un evangelio cómodo y barato. El evangelio no es cómodo y barato. El evangelio es un evangelio de lágrimas, pero también de sonrisas, de alegrías. Porque en medio de las lágrimas, dice la Biblia, que de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Póngase de pie conmigo. Dejándolo todo, le siguieron. Compromiso. Quiero hacer un llamado por aquel que toma la decisión, como la decisión que hizo. Y mire esto, después lo podemos ver, de que se fue Simón y regresó Pedro. Se fue Simón el ordinario y regresó el Pedro, el apóstol de la fe. Se fue un Simón y dice que en la barca y a través de la pesca Simón fue transformado. No hay tiempo. Solamente quiero decirte esto, de que permite que Jesús transforme tu vida. Yo nunca me imaginé estar un día cuando entré a los caminos predicando el evangelio. Nunca me imaginé viajar a otras naciones. Nunca me imaginé poder tener acceso a tanta bendición que Dios me ha dado. Lo único que yo recibí en el altar fue: sírveme, sírveme, sígueme. Hemos sido llamados usted para servirle a Dios. Que hagas un compromiso en esta hora de servirle a Dios aquí en la iglesia. De decirle: Señor, ¿qué quieres que hacer conmigo aquí en la iglesia? Hay tanto que hacer aquí. Hay tanto. Puedes pedir, prepararte para enseñar, para predicar, para cantar. Puedes pedirle a Dios que traiga almas nuevas. Decirle: Señor, haz de mí un pescador de almas. Y de seguro lo hará. Un día, en un altar le dije: Señor, yo quiero ser pescador de hombres. Y me encontraba pasando por un centro donde había una prostituta fumándose un cigarrillo. Los hermanos pasaron y se alejaron de ella. Y me agarró una honda compasión por ella. Y ya no vi el espíritu de seducción, sino sentí que era una niña abandonada. A pesar que era toda una mujer, la sentí como una niña y le hablé como quien le habla a una niña. Y aquella prostituta apagó el cigarrillo, comenzó a escuchar la palabra y cayó de rodillas, llorando,
diciendo: Señor, ahora sé que tú nunca me has dejado, porque había conocido a Cristo en Colombia. Dios quiere usar tu vida para cambiar el lamento en baile de millones que viven sin fe y sin esperanza. Solamente déjate usar por Dios. Solamente entrégale la barca. Solamente sepárate. Separación habla de oración. Separación habla de comunión. Separación habla de intimidad con Jesús allá en lo profundo. Llévalo a lo más profundo de la mar. Porque cuando somos separados en oración, somos impregnados de compasión por el perdido. Y por eso usted podrá comprender por qué los hombres y mujeres de Dios tenemos un celo y un fuego por las cosas de Dios. Porque Él nos ha sido revelado de que hay gente, millones, que van a una eternidad sin Cristo. ¿Qué sería de mí si aquel varón no me hubiera predicado? ¿Qué sería de mí y qué sería de usted si no nos hubieran hablado del Señor? Pero por su gracia y misericordia estamos aquí. De gracias recibimos, de gracias damos. Dile: Señor, yo quiero traer un alma para el próximo culto. Quiero traer a alguien, un familiar, un hermano, un vecino, alguien. Quiero traerlo, Dios. Quiero ser útil en tus manos. Quiero ser útil en tu obra, Señor. Porque ahora sé que buscando a Simón y haciendo el milagro era solamente la excusa para hacer de Simón un apóstol de la fe. Dios propiciará circunstancias. Dios propiciará momentos como estos, donde hace un llamado a aquel hombre, a aquella mujer que dice: Señor, reconozco que me está llamando a hacer tu obra. Pase aquí adelante todos y vamos a orar a Dios. Vamos a imponer manos para que Dios despierte en usted un celo por la casa de Dios. Que despierte en usted un anhelo de servirle a Dios. No solamente para traer un alma, sino para predicar su palabra, para evangelizar. Tal vez lo haga a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de esos grupos de WhatsApp, a través de ese WhatsApp, de ese Facebook. Envía mensaje, envía palabra, háblale a alguien. A su nombre.